Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a dar inicio a este breve webinar sobre el abordaje fisioterapéutico con ondas de presiones radiales y fotobiomodulación en el manguito rotador. Vamos a ser bastante precisos en el concepto del manguito rotador porque posteriormente en otros webinars vamos a ir haciendo ya un tema más completo en lo que es cadera, rodilla, tobillo. Y vamos a ir abordando poco a poco todas las áreas del abordaje terapéutico con ondas de presión radial. Bueno, me presento, yo soy el licenciado César Núñez, miembro internacional de la Sociedad Mundial de Ondas de Choque en Medicina, la ISMCT, que es a nivel mundial. Soy tecnólogo médico, fisioterapeuta, egresado de la Villarreal, de la Universidad Peruana Federico Villarreal, speaker y actualmente especialista clínico de FIMED. También soy parte de la Sociedad Mundial de Ondas de Choque en Colombia, que es donde realmente me vengo formando en los últimos años. Me he certificado también en Argentina, en la Universidad Católica de Santa María, hace unos años, así que experiencia hay. Así que hoy día creo que podemos compartir y debatir bastante sobre lo que es el tratamiento de ondas de presión radial y un complemento adicional sobre la fotobiomodulación, que hoy en día es bastante accesible y sobre todo que nos ayuda mucho a tener un plus, ¿no? Un buen avance con las ondas de presión radial. Voy a ser rápido en esto, vamos a hacer un recordaris, creo que esto es importante, hacer un recordaris de de qué se compone el manguito rotador, ¿no? Y cuál es la acción. Solamente es un refresh, pero es algo importante porque de acá vamos a sacar algunos temas bien interesantes. Sabemos que, pues, el manguito rotador está compuesto por cuatro músculos principales, ¿no? El supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Estos hacen un sistema específico que coaptan al húmero hacia la glenumeral, manteniéndolo firme, ¿no? Manteniendo la firmeza y generando principalmente los procesos de rotación y empezando la elevación de la glenumeral. Vamos a ver que el supraespinoso es un músculo que es dirigido en la parte posterior, superior de la escápula y es un músculo que nos va a ayudar a empezar la abducción. Ojo, este músculo no hace toda la abducción, sino que da el inicio, ¿no? Este músculo, al no trabajar solo, depende mucho del deltoides. Entonces es importante tener en consideración que cuando nosotros hacemos un abordaje del manguito rotador, no solamente tenemos que fijarnos en los músculos del manguito rotador. Generalmente cuando nos llegan los pacientes, que es lo que vemos hoy en día, nos llegan los pacientes a consultorio, nos dicen, ¿no? Ya con el diagnóstico médico que dice lesiones del manguito rotador. El paciente ya viene pues con sus ecografías, viene con sus resonancias y de acuerdo a ello vemos, ¿no? ¿Qué nivel de lesión tiene o cómo va la lesión de este paciente? Generalmente cuando vienen a consulta, particularmente, no nos llega pues, ¿no? El detalle completo y nosotros tenemos que ir haciendo ciertas evaluaciones clínicas. Ahí vamos viendo pues alguna prueba específicas, si está más lesionado el supraespinoso, el redondo menor, vamos viendo y vamos llegando pues a un concepto más completo. Vamos preguntando también, porque hacemos un análisis funcional, le preguntamos al paciente a qué se dedica, qué es lo que realiza, y con ello vamos sacando pues un poquito más de información para lograr tener un concepto mejor sobre la lesión que tiene el paciente. Ahora, recordemos que el músculo que va a hacer o que va a iniciar el proceso de abducción va a ser el supraespinoso. El siguiente músculo que va a estar interactuando va a ser pues el infraespinoso, ¿no? Que va a ayudar a la rotación externa. Este igual va a trabajar en conjunto con el redondo menor, que es el siguiente músculo, ¿no? Que es el redondo menor, que también va a confluir en la rotación externa. Y por último, y no menos importante, es el músculo más profundo, el más difícil de acceder, el que es casi imposible acceder, ¿no? A menos que seamos muy específicos, es el subescapular. Que lo que va a hacer es llevar a la rotación interna. Pero cuando nosotros hablamos de la lesión del manguito rotador, pues no podemos solamente enfocarnos en estos cuatro músculos, ¿no? Tenemos que ver un poco más allá, qué sucede con los pacientes, qué nos da. Normalmente cuando hablamos de ondas de presión radial en el tratamiento del manguito rotador, pues tenemos que ver un poquito más qué sucede con esto, a dónde vamos y qué estamos haciendo. Es por ello que yo siempre, cuando hablo del manguito rotador, estoy en constante conversación con el deltoides. Sabemos que el deltoides tiene tres fibras, ¿no? La fibra clavicular, la acromial y la espinal.
Sabemos que la clavicular va a ser la flexión y va a ayudar ligeramente a la rotación interna. El acromial o el medio va a ayudar netamente a la abducción y el posterior va a ser un poco más la extensión del hombro con la aducción horizontal. Entonces, es importante entender cómo es que funciona esto para nosotros, de acuerdo a esto, dar un tratamiento más específico. Voy a ir a un área en el cual nosotros vamos a explicar un poquito cómo es que el músculo o los músculos del manguito de rotador generan, ¿no? Un efecto en toda el área que vamos a trabajar. Y acá me voy a tener un poco, porque es de vital importancia comprender cómo es que esto sucede. Miren, nosotros tenemos el complejo glenohumeral y lo que va a primero a sobrecubrir todo esto es el deltoides, ¿no? Acá viene pues la cabeza anterior o la parte de la fibra anterior, la media y lateral. ¿Qué sucede cuando yo retiro y dejo de pensar en el deltoides? Bueno, vamos a ocultarlo a ver qué nos pasa, ¿no? Se retira y nos deja totalmente al descubierto el manguito rotador. Acá vemos la porción del subescapular, acá vemos el infraespinoso, el redondo menor, y bueno, si sacamos el trapecio, vamos a ver acá al supraespinoso. ¿Qué está bien en hacer los músculos que nosotros vamos a tratar de trabajar con la onda de presión y con el láser? Entonces, miren, si nosotros nos percatamos en todo momento, ¿qué hace el redondo menor aparte de mantenerle cuando nuestro hombro no está rotando externamente? ¿Qué hace? Mantiene pegado la cabeza del húmero al área numeral. Lo mismo sucede con el infra. ¿Qué sucede con el supraespinoso? Mantiene la cabeza dentro de la cavidad. Y el subescapular también hace lo mismo, hace lo propio. Es por eso que es de vital importancia comprender que el manguito rotador no solamente hace rotación del complejo glenohumeral o del hombro, sino que también apoya y hace una acción de fijación y mantención o contención de la cabeza de la cabeza femoral, ¿no? Del húmero, de la cabeza humeral. Entonces, cada vez que nosotros pensemos en esto, debemos de tener en cuenta de que cada vez que hacemos una acción de extensión, de flexión, de rotación, no solamente están siendo activados los músculos del manguito rotador, sino que también están manteniendo dentro del sitio. Ellos son los encargados de mantener. ¿Por qué? Porque como vimos hace un momento, hay un músculo enorme que es el deltoides. Y el deltoides pues tiene unas fibras. Estas fibras lo que van a hacer es, van a llevar hacia arriba, van a llevar hacia atrás y van a llevar hacia adelante. Entonces, ¿qué sucede si yo en mi tratamiento terapéutico, mi abordaje terapéutico, solamente me concentro en los músculos del manguito rotador y no en el deltoides? Generalmente los pacientes cuando vienen, no sé si ustedes se han percatado y uno le dice al paciente, a ver, levante el hombrito para ver cómo está y el paciente hace esto, ¿no? Esta acción, ¿no? Que levante el hombro y mantiene. ¿Por qué? Porque el deltoides está llevando hacia arriba el húmero y el paciente está en un pinzamiento. Porque el húmero, perdón, el deltoides lo que va a hacer es siempre llevar hacia arriba la cabeza del húmero. Y al llevar la cabeza del húmero hacia arriba, vamos a tener pues que vamos a ver que la necesidad siempre de no solamente buscar el tratamiento del paciente con los músculos del manguito rotador, sino también ver la necesidad de trabajar el deltoides. Entonces, dicho esto, tenemos y comprendiendo esto, tenemos que tener en consideración que siempre vamos a trabajar la zona deltoidea. Es algo que debemos de ser imprescindible. Y generalmente, por la experiencia, la zona media de la zona deltoidea es la más afectada, ¿no? Esta zona
De acá, medial es la zona más afectada y cuando ponemos la onda de presión radial sobre la zona, sobre la V deltoidea, es donde el paciente siente un alivio enorme, ¿no? Porque ahí ayudamos mucho a descargar este músculo que va a estar pues constantemente compensando a los músculos del manguito rotador y van a estar elevando la cabeza humeral. Bueno, vamos a hablar del manguito rotador. ¿Y qué es la lesión o cómo podemos comprender qué es la lesión del manguito rotador? Sabemos que es una alteración estructural, ¿no? Hay una lesión, obviamente, a nivel musculoesquelética, generalmente dada a nivel tendinoso, pero que definitivamente tiene un compromiso muscular. En la mayoría de los casos, siempre hay un compromiso muscular a la palpación, al manejo, no solamente a la carga progresiva, sino también a la movilización continua, ¿no? Entonces, es una alteración estructural y funcional de los tendones del hombro, caracterizada por un proceso progresivo. Ah, miren, un proceso progresivo. Esto no es algo que va a ser inmediato que puede incluir degeneración, sobrecarga o ruptura. Va a depender mucho de cómo va avanzando el proceso terapéutico. Y obviamente lo que va a generar es limitación y dolor, ¿no? Es importante entender que la lesión del manguito rotador no generalmente en el día a día no son lesiones inmediatas, a menos que sea pues una ruptura específica, que no tiene degeneración, sino porque tiene una sobrecarga, ¿no? Que se puede dar pues en un beisbolista, en una persona que juega básquet, en una persona que juega tenis, puede ser dado, pero generalmente en el día a día, en el 70% de los pacientes que nos llegan por hombro, generalmente más del 50% son por lesiones del manguito rotador y generalmente son personas de día a día, ¿no? Pues profesionales que trabajan, personas que hacen carpinteros, personas que son que trabajan con cualquier tipo de actividad, tienen ese tipo de lesión. Las personas que trabajan mucho en transporte, es algo muy común que tengan también ese tipo de acción. Entonces, es algo que no aparece de un día a otro, sino es algo que va dándose progresivamente. Vamos a buscar y vamos a comprender cómo es que la lesión del manguito rotador se va a dar en nuestro cuerpo. Y en qué momentos es que la onda de presión radial puede trabajar. Yo siempre digo, la onda de presión radial es un agente físico muy interesante, pero no es para todo momento. Hay que saberla, hay que saber, hay que saberla dirigirla en el momento preciso que vamos a utilizar, porque si no, no vamos a tener el efecto deseado. Vamos a ver que dentro del proceso del manguito rotador vamos a tener pues una sobrecarga inicial, que generalmente ahí es donde el paciente empieza a tener pues un dolor, un estrés que no es tan visto, ¿no? Dicen, sí, me molesta de vez en cuando y como que el paciente no lo genera o no tiene como que una acción continua que diga, yo sí voy a ir a ver, voy a hacerme ver, ¿no? Que me duele, pero bueno, todavía estoy bien ahí, ¿no? Entonces, esa es una sobrecarga. Generalmente, en este tipo de espacios, nosotros no tenemos una interacción directa con el paciente, porque el paciente está todavía, pues, en sobrecarga y no puede generar dolor, pero no llega a un especialista. Cuando llega el paciente a nosotros, cuando ya tiene una tendinopatía, ¿no? Cuando ya está con una alteración en el tendón. Acá en primera instancia, poner la onda de presión radial no es una alternativa tan óptima. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos alternativas más comunes, ¿no? Las descargas progresivas, la terapia física convencional, que dan buenos resultados iniciales en una tendinopatía inicial. Ahora, no obstante, también se puede aplicar una onda de presión radial cuando esta tendinopatía se está cronificando. Posterior a una tendinopatía ya más crónica, cuando ya hablamos de una tendinopatía que genera una degeneración estructural del tendón, ya genera unas pequeñas micro roturas o genera una alteración, una neovascularización anormal, ¿no? De ese tejido, ahí es donde realmente la onda de presión radial tiene un efecto interesante donde realmente ahí es donde decimos, este es el momento en el que yo debo de utilizar mi onda de presión. Posterior a ello, generamos una ruptura parcial, ¿no? Si el paciente no hace un tratamiento, ¿qué pasa? Empiezan a haber, pues, rupturas parciales. Tengo varios pacientes que tienen ruptura del tendón del redondo, del subescapular, de también
del supraespinoso. Entonces, ya cuando llegamos a una ruptura parcial, sí se puede también aplicar ondas de presión radial, pero con mucho cuidado, con mucho cuidado. No es para aplicarlo a la ligera, ¿no? Hay que dosificarlo con bastante cuidado. Y posterior a ello, ya cuando generamos una ruptura total del DOM, ya no es una alternativa la onda de presión radial. Ahí dejamos ya de tener pues una alternativa. Esto ya pasa pues un tema netamente médico, quirúrgico, en el cual el doctor va a decir, obviamente, nosotros vemos una evaluación funcional y vemos qué tan bien está el paciente, pero para eso también necesitamos un diagnóstico médico. Porque si no vemos que hay una ruptura parcial y nosotros le damos una sobreestimulación, podemos generar una ruptura total del tendón. Hay que tener mucho cuidado. Las ondas de presión radial son equipos que tienen mucha energía y no solamente es energía para generar un buen efecto. Si lo hacemos mal, generamos un efecto negativo en el paciente. Sabemos que dentro de la tendinopatía vamos a encontrar una desorganización del colágeno, va a haber una pérdida del patrón normal de las fibras, lo cual va a encadenar pues unas microroturas, dolor, va a generar una cicatrización anormal por la neovascularización anormal que va a generar y esto genera pues cambios estructurales, ¿no? La lesión del manguito rotador es un proceso degenerativo, ojo, eso es importante, no es un efecto inflamatorio, o sea, los antiinflamatorios que el paciente toma, que dice, no, estoy con mi corticoide, me ponen, eso no es un tratamiento. Tal vez para el dolor le pueden dar en ese momento, pero no es una alternativa para que nosotros como fisioterapeutas en el enfoque terapéutico le podamos dar a nuestros pacientes. Hablamos también de la fotobiomodulación, ¿no? Y decíamos, ¿cuándo es el momento de trabajar con fotobiomodulación? Bueno, la fotobiomodulación también se puede trabajar en etapas iniciales, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en etapas de sobrecarga. Podemos trabajar ahí longitudes de ondas que van a ayudar al proceso inflamatorio, ¿no? Al muscular y también van a ayudar a la analgesia, ¿no? Generalmente en longitudes de onda de 905 y 980 nanómetros. Esto vamos a hablar un poquito más adelante y vamos a ver si es que es interesante o no trabajar con el láser y qué tipo de láser. Ya cuando tenemos una tendinopatía, sí es una alternativa trabajar con las ondas de presiones radiales, sí es que es algo muy continuo, que el paciente ya no tiene el dolor mucho tiempo y no, las terapias convencionales no le han dado resultado, ahí sí no. En etapa degenerativa, cuando ya la tendinopatía es degenerativa, ahí sí definitivamente tenemos que trabajar con las ondas de presión radial, ¿no? Ahí vamos a estimular pues la regeneración, vamos a mejorar la vascularización y vamos a mitigar el dolor, ¿no? Ahí obviamente nos va a ir muy bien si trabajamos la onda de presión radial con la fotobiomodulación. Después vamos a ver que cuando ya hay una ruptura parcial, vamos a tener que trabajar también, es posible trabajar con unas depresiones radiales, incluso con las focales nos iría mucho mejor, porque son menos agresivas, pero también nos va bien con las ondas de presión radial, ¿no? Porque obviamente tienen que ser rupturas pequeñas que ayuden, que la onda de presión radial va a ayudar a la neovascularización, y tiene que ser una ruptura menor al 50%, ¿no? Mucho menor. Porque si no, podemos generar también una ruptura mayor y teniendo también en consideración de cómo es nuestro paciente. Si nuestro paciente realmente es una persona que hace caso a las indicaciones, hace el seguimiento terapéutico, hace los ejercicios, o sea, debemos de ver siempre eso, ¿no? Y obviamente no está indicado cuando hay una ruptura total, ¿no? Pero acá, por ejemplo, sí podemos ayudar con el tratamiento de dolor y la inflamación que se genera, pues, ¿no? A raíz de la ruptura. Ahí sí podemos ayudar con el láser, pero no para un proceso regenerativo, sino para mitigar el dolor, para tratar de evitarle tanto dolor al paciente, ¿no? Sabemos que las ondas de choque estimulan los tejidos con una capacidad de respuesta. Obviamente, no es que lo van a reparar, sino inducen a una regeneración interna, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Hay un tip clínico que dice, si el paciente aún puede hacer fuerza activa, puede considerarse las ondas de choque. ¿Qué quiere decir? Si el paciente todavía moviliza y hay cierta movilidad, se puede hacer porque si no hay movilidad, estamos ya ante una ruptura y ya sabemos que si hay una ruptura no vamos a ir por ahí, ¿no? Entonces hay que tener siempre en consideración este tip. Ahora, ¿qué hace la onda de presión radial?
¿Qué hace la onda de presión radial para el tratamiento? ¿Por qué debería utilizarla, no? Siempre me dicen, pero ¿qué hace la onda de choque, no? El paciente. ¿Por qué se debe de poner o por qué se debe de aplicar las ondas de presión radiales? Primero, ya se sabe, la onda de presión radial, la onda de choque está con bastante evidencia científica que ayuda pues, a los procesos regenerativos de tejido musculoesquelético, ¿no? Ya tiene bastante evidencia y bueno, no me voy a detener hoy día en este webinar a hablar de la evidencia, ya tenemos otros webinars que hemos hablado sobre la evidencia científica, que se encuentra en YouTube, si por ahí quieren buscarlo, lo piden al grupo. Pero vamos a ver qué son los efectos principales que genera en el tendón. Primero, va a estimular la regeneración tisular. Activa los tenocitos y la producción de colágeno. Esto es algo muy interesante porque acá no le he puesto, pero hay un tema que se llama que es la muerte celular programada, la apoptosis, ¿no? Cuando el tendón cuando está degenerado, tiene una mala cicatrización y lo que genera es que la onda de choque mata a estas células, las destruye para generar un mejor tejido. Va a ayudar y va a mejorar la vascularización, va a aumentar el flujo sanguíneo, ¿no? Va a ayudar a que, a que la poca vascularización que tiene el tendón se nutra un poquito más y genere pues una mayor vascularización. Va a mitigar el dolor por un efecto analgésico, por la modulación nerviosa, por la síntesis de óxido nítrico. Va a tener un efecto mecánico reparador, ¿no? Va a romper, como dije, las microadherencias, reactiva el tejido, eso es netamente la apoptosis. Y va a ayudar también cuando hay algún tipo de reparación calcificada, ¿no? Pero eso, bueno, eso no es un tema que nosotros vamos a ver acá. Entonces, vamos a ver que el tendón, ¿cómo se va a estar? ¿Cómo va a estar? Vamos a ver acá a la derecha. Mientras nosotros vamos a tener un tendón desorganizado en fibras, poco vascularizado y con mucho dolor, la onda de presión radial va a ayudar a mejorar, a generar más colágeno tipo 1, que va a ser el colágeno bueno, mejorar el riego y va a tener menos dolor, ¿no? Entonces, esto va a ayudar a que la onda de presión radial mejore el estadio de la tendinopatía del manguito rotador. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos fotobiomodulación. Desde mi perspectiva y mi trabajo, siempre que tenemos la posibilidad de trabajar con dos longitudes de onda, trabajemos las dos. O si tenemos más, mejor, ¿no? Pero generalmente podemos decir, tenemos longitudes de onda que van desde 808 nanómetros hasta los 880, que es la ventana terapéutica donde más evidencia científica tenemos de procesos regenerativos. Entonces, un tendón que trabaja, un láser que trabaja en esas longitudes de onda va a tener mayor enfoque de regeneración y reparación tisular. ¿Qué pasa con las longitudes de onda que empiezan de los 900 a los 980? Son láser que generan más efecto térmico y son láser que ayudan más al proceso de inhibición del dolor por el efecto térmico. Entonces, tengamos en consideración eso, porque láser vamos a tener bastantes. Hay una cantidad innumerable de láser, pero nosotros decimos cuando adquirimos un equipo, láser. Pero, ¿qué longitud de onda tiene el láser, no? Bueno, como vemos, la ventana terapéutica de los 800 es diferente a la ventana terapéutica de los 900, ¿no? La ventana de 800 va a trabajar una mayor producción de ATP, va a haber una mayor actividad mitocondrial, va a haber una mayor síntesis del colágeno tipo 1, o sea, vamos a tener una mejor calidad tendinosa. Y por último, va a haber un estrés oxidativo, ¿no? Que vamos a tener una protección celular más óptima. Entonces, esto va a ayudar a una regeneración. ¿Qué pasa con las longitudes de 980? Va a haber más flujo sanguíneo, obviamente va a haber mayor oxigenación, relajación, pero sobre todo lo que va a hacer es que va a generar un efecto térmico que va a ayudar a la inhibición del dolor. Lo que hacen las longitudes de onda de 980, 950 son altamente analgésicas. Entonces, cada vez que se coloca una longitud de 980, se puede trabajar en ello. Alguien preguntó, oye, en estos días, para el taller, preguntaban si se puede utilizar el láser de alta potencia. Correcto. Hoy en día existen láser de alta potencia con diversas longitudes de onda. No confundamos las altas potencias con las longitudes de onda. No es que mientras mi láser tenga 1000 watts, 2000 watts o 100 watts va a ser mejor, solamente va a ser un trabajo más rápido. Lo que yo tengo que ver en un láser es la longitud de onda que voy a escoger. Entonces, mucho cuidado y mucho tino en qué láser estoy utilizando, porque a veces vienen personas que tienen láser de 950 nanómetros y me dicen, estoy fotobioestimulando. No, ese láser no fotobioestimula.
Ese láser lo que está haciendo es inhibir el dolor. Está fotobiomodulando, ¿no? Ahora, acá les dejo un cuadro con la información de lo que hacen o los láser que están mayormente en el mercado. Obviamente van a haber unos puntos más, puntos menos en algunos que van a trabajar, ¿no? Por ejemplo, el láser de 808 nanómetros, que es un láser frío, un láser que generalmente, digo generalmente porque no todos, pero la mayoría de los láser trabajan con bajas potencias, 100 miliwatts, 200 miliwatts, 800 miliwatts, 808 nanómetros. Y esta longitud de onda que ustedes ven, que es de 808 nanómetros, es la que genera más evidencia científica en regeneración. Si ustedes buscan estudios, buscan libros, van a ver que la de 808 nanómetros es donde encontramos mayor índice de regeneración. Vamos a ver qué sucede. Es una longitud de onda que no penetra 10, 12 centímetros, pero penetra 3, 4 centímetros, suficiente para trabajar un manguito rotador. ¿Qué hace? Tiene máxima absorción del citocromo C oxidasa. ¿Qué hace esto? Ayuda a la creación de mayor ATP. Entonces, al haber más ATP, la célula pues empieza a regenerarse, ¿no? Vamos a ver que también ayuda al metabolismo celular y la síntesis proteica. Es excelente para las lesiones tanto superficiales como moderadamente profundas, no a nivel tan profundo, y genera una reparación muscular tendinosa del colágeno, ¿no? Que va a ayudar, que va muy bien para este tipo de tratamientos para los procesos regenerativos. Ojo. Después tenemos longitudes de onda de 905 nanómetros, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo con un láser de 905 nanómetros, pero ¿qué pasa? Es un láser que es muy profundo, pero, ojo, no es tan regeneratorio. Me ayuda más que nada al proceso inflamatorio, ¿no? Me ayuda mucho a la regeneración. Generalmente los láser de 905, 950 son los que son más profundos, ¿no? Que tienen mayor capacidad de penetración. Pero miren, inhibe los factores de crecimiento tumorales, inhibe las interleuquinas, ¿no? Ayuda a la estimulación de la liberación de óxido nítrico, a la ayuda a la inflamación. O sea, todo esto me va ayudando a que este paciente con el láser, si yo le pongo 905 nanómetros, a que inhibe el dolor y modere o module la inflamación. Esto no aumenta tanto el ATP, ojo, entonces no es tan regenerador. Entonces, cuando ustedes vean su láser y vean longitud de onda 905, ya, este no tiene tanta regeneración. Pero yo puedo cambiar un láser de 808 por uno de 905. Hay láser que tienen diferentes canetas, que tienen diferentes longitudes de onda, ¿no? Entonces, eso es algo interesante a tener en cuenta. Después viene la longitud de onda de 980. Esta es una penetración superficial, se puede decir. No es tan profunda, ojo, no es tan profunda. ¿Por qué? Porque se queda más que nada en la zona superficial. Es una analgesia térmica, ¿no? Genera pues una absorción mayormente en agua. Nosotros cuando hacemos el taller del láser entendemos que existen cromóforos en el cuerpo que van a hacer pues ahí la melamina, la hemoglobina y el agua. Estos cromóforos van a absorber el láser cuando entra en nuestro cuerpo y bueno, van a hacer pues que penetren de forma diferente en nuestro cuerpo. En el caso de 980 nanómetros, lo que absorbe primero es el agua. Después absorbe la hemoglobina, no, la melamina y por último la hemoglobina. Entonces, un láser que hay que tener cuidado. Es muy bueno para reducir el dolor. Es inmediato. La verdad que cuando uno pasa el láser, el paciente dice, ya no me duele. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros llegamos a quemar, quemamos primero melamina. O sea, el paciente dice, ay, me quemé. Pero ¿qué quemamos antes? Hemoglobina. Entonces, tener mucho cuidado con ese tipo de clases. Cuando hacemos la aplicación, el láser tiene también que tener mucho cuidado en la aplicación. Y por último, también están los láseres de 1064 nanómetros, ¿no? Son los que llevan, pues, estos láseres son bien interesantes porque llevan la energía, pues, hasta el fondo. Son muy buenos para los músculos profundos, las tendinopatías profundas. Pero, ¿por qué? Porque tienen una capacidad de penetrar y llevar mediante las altas potencias esta energía. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno quiere llevar esta energía tan profunda, cuando tú quieres llevar la energía a algo superficial, no es tan efectivo, pierde un poco la efectividad, o si no también pagas por un láser de 1064 nanómetros que te cuesta un montón de dinero para que uses solamente un watt. Entonces no es tan interesante, ¿no? Desde mi perspectiva. Es interesante para otro tipo de patologías, pero en este caso, para la tendinopatía o para la lesión del manguito rotor, personalmente no me es tan interesante. Más me llama la atención la de 808 y la de 980, que es la que generalmente siempre yo trato de utilizar.
Generalmente yo en consultorio tengo la de 808 y la de 905, que es de un láser bien pequeño, que es el de Carsi, porque tengo la capacidad de cambiar los accesorios. Y el de 980, bueno, pues eso ya es cuando tenemos un láser de alta potencia, ¿no? Que también se puede utilizar. A ver, ¿qué va a seguir? Ahora, vamos a ver dentro del tratamiento de las ondas de presiones radiales que tenemos parámetros, ¿no? Parámetros de tratamiento. Normalmente yo trabajo desde 0,3 bares. Esto es algo que no no todos los equipos tienen. Es algo muy interesante, es algo que a mí me gusta y por eso trabajo bien con la onda de presión radial de Storz. No sé si está atrás mío, ahora la vamos a poner, que me permite trabajar desde 0,3 bares. Esto es bien interesante porque normalmente cuando tenemos eh, potencias o dosificaciones muy altas, el paciente genera y dice, ay, no me duele, ya no quiero. Y al día siguiente el paciente o a la semana siguiente, el paciente no vuelve a consulta porque le dejamos muy adolorido, ¿no? Generalmente, obviamente, los equipos que tienen más evidencia, los equipos que tienen evidencia son los equipos neumáticos, ¿no? Nosotros cuando vamos a los eventos vemos los equipos neumáticos, que son los que salen generalmente con más evidencia científica o los que están trabajando. Dentro de ellos nosotros trabajamos con la línea Store Medical, que trabaja desde 0,3. Ahora les voy a enseñar por qué. Primero, que me permite ingresar con mi paciente en estadios de alto dolor o de mucho dolor en mi paciente. Yo personalmente trabajo desde 0,3 hasta 200,5 bares. Y van a ver que, bueno, en el tratamiento que yo tengo, yo trabajo con diferentes aplicadores. Hay aplicadores que son como que son un aplicador de 20 milímetros, que genera, pues, que esto generan, ya saben que la dispersión de energía se da a partir de acá en adelante. Entonces hace que un barrido muscular sea más efectivo, porque absorbo más espacio. Y después tengo una etapa que trabajo ya más profundo con este tipo de accesorio. Esto de acá obviamente es un metal que transmite, que golpea la bala acá y esto se transmite hacia adelante y genera pues el pulso, ¿no? Entonces trabajo con esos dos. Generalmente con este trabajo hasta 2,5 bares porque trabajo netamente músculo y cuando ya trabajo en zonas puntuales, trabajo con el de acá cuando ya es más que nada en zonas específicas de tendones, que ahí puedo llegar hasta 3,5 dependiendo del paciente, obviamente. No es lo mismo, acá no hay una fórmula específica para todos los pacientes. Eso quiero que se entienda. No es que tenemos que siempre voy a trabajar esta dosis para todos mis pacientes. Van a tener pacientes que van a tener 60 años y van a tener lesiones del manguito rotador. Y va a ser una señora que trabaja en casa y que, como es ama de casa, tuvo la lesión del manguito rotador y no tiene mucha masa muscular. A su vez, van a llegar personas que trabajan en el tema de, por ejemplo, de los camioneros, ¿no? Que trabajan siempre con equipos que son muy duros y terminan pues con lesiones. Y ellos pues son más robustos, tienen más masa muscular, tienen menos años a veces, y no es la misma dosificación para ellos. Entonces acá no hay una fórmula exacta. Son parámetros que debemos de mencionar y tener siempre en consideración. En la onda de presión radial, si bien es cierto, hay una ventana, ¿no? Que decimos, bueno, vamos desde los 0,3 hasta los 2,5. Si mi paciente empieza en 0,3 y no llega a 0,3 bares o a 0,5, no hay problema, yo me quedo ahí. Pero ¿qué hago? Aumento pulsos. Ya yo creo que la mayoría de las personas que están en este webinar trabajan con ondas de presión. Sabemos que trabajamos mediante pulsos. Entonces, si mi paciente no llegó a los 2,5 bares, llego yo pues a 0,7, 1,2, le aumento 1000 pulsos o 500 pulsos, dependiendo, para lograr la dosis final, ¿no? Ahora, lo que vamos a generar con este transmisor es que vamos a generar una analgesia y con este ya vamos a generar pues la regeneración focal del tendón. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Eso es con respecto a la onda de presión radial. Ahora, ¿qué hacemos con el láser? Con el láser vamos a ver que tenemos pues diferentes tipos de longitudes de onda. Ahora, estas longitudes de onda pueden ser diferenciadas para diferentes áreas. Si yo tengo una longitud de onda de 905 nanómetros y quiero trabajar la inflamación, voy a trabajar de 2 a 5
joules centímetro cuadrado. Estoy trabajando una longitud de onda de 905, quiero trabajar proceso inflamatorio, esta es la dosificación más o menos requerida. Si tengo un dolor neurálgico por el paciente que tiene mucho dolor, por el recorrido axial, puedo ir por el recorrido axial o supraescapular y trabajar dosis de 10 a 12 joules. Ojo, para dolor profundo, tipo neuralgia. Si tengo un dolor agudo, las longitudes de onda de 980 son las mejores, ¿no? Son las mejores. Definitivamente son las mejores para poder trabajar el dolor. Si yo quiero trabajar regeneración, trabajo de 4 a 8 joules. Y en lesiones de partes blandas, igual trabajo más o menos 12 joules con 808 nanómetros. Entonces, esto de acá es una tabla que me va a permitir a mí como que tener, yo tengo el de 800, yo tengo el de 980, yo tengo el de 1064, yo tengo el de 905, o yo tengo el de 808. Ya, esto te permite a ti trabajar un poco con todo lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver que vamos a trabajar, pues, las tendinitis, las bursitis, los puntos gatillos también con diferentes longitudes de onda, ¿no? Entonces, esto es importante para que ustedes sepan que cada láser va a ser diferente. Pero siempre vamos a manejar unas una dosis energética específica. Ahora, es importante ver que no todo es que no es lo mismo trabajar un láser de alta potencia, que tiene mucha más rapidez de trabajar con un láser. No es lo mismo trabajar 100 miliwatts por punto, que me toma más o menos 30 segundos, a trabajar con un watt. Un watt yo hago, pum, me toma 5 segundos y puedo pasar a otro punto. Pero la potencia es como un foco. Yo tengo un foco de 100 watts y tengo un foco de 1000 watts, obviamente que va a ser más potente, pero no es que por la potencia vaya a ser mejor, sino es que va a hacer el trabajo más rápido. Esa es la diferencia. ¿Va a ayudar a que penetre un poco más el láser? Sí, pero no es que sea pues un diferencial enorme, ¿no? Pero simplemente es que la potencia me va a ayudar a que yo pueda hacer el trabajo más rápido, haga que los joules entren más rápido a mi cuerpo. Esa es la diferencia de un láser de alta potencia con uno de baja. Vamos a ver que tenemos acá los dos tipos de aplicadores, como les estaba enseñando. Tengo este aplicador que es el de 20 milímetros, que me sirve para hacer un barrido de la parte posterior del hombro. Y tengo este aplicador que me ayuda a estimular ya netamente la parte tendinosa, ¿no? Como dije, son aplicadores, son transmisores de la onda de presión radial, la cual me van a permitir a mí manejar específicamente diversos tipos de estados. Vamos a ver que cuando yo aplico la onda de presión radial, siempre voy a ir sobre la zona, ¿no? Supraespinosa, voy a ir y voy a hacer el barrido, voy a llegar hasta la zona lateral y voy a generar, pues, esto generalmente la primera parte es un barrido, ¿no? Como ven acá, estoy haciendo un barrido de lo que debería ser la zona supraescapular, el supraespinoso. Igual agarro el infraespinoso con este mismo transmisor. A su par, trabajo el redondo, ¿no? Y por delante, trabajo el subescapular. Después de trabajar con este aplicador, que para mí es interesante, si ustedes tienen por ahí un aplicador similar de 20, que sea así un poquito cóncavo, pasamos a la parte netamente ya de la aplicación me olvidaba, puntual, importantísimo. Acá debemos de trabajar el deltoides. Como dije hace un momento, si no trabajamos el deltoides, lo que va a hacer el deltoides va a estar tan rígido que lo que va a hacer es va a elevar el hombro, lo lleva hacia arriba, la cabeza del húmero que está acá va a coaptar con la glena humeral y va a generar un pinzamiento. Entonces, este pinzamiento hace que el paciente esté haciendo este movimiento tan típico. Entonces, si nosotros no trabajamos o dejamos de lado al, al deltoides, es algo primordial. Otra cosa que también no he dicho, pero es algo importante hablarlo, es que generalmente las lesiones del manguito rotador siempre van de la mano de lesiones del bíceps, de la cabeza, de la porción corta del bíceps. ¿Por qué? Porque justamente la cabeza corta se encuentra con el subescapular.
Y también es interesante ver cómo el tríceps sural también se ve afectado, ¿no? La porción larga también se ve afectada porque justo pasa el tendón del tríceps, la porción larga, y por detrás está el redondo menor. Entonces, esto hace que tengamos que también siempre observar si mi paciente no solamente tiene dolor a este movimiento, sino también a la flexión o a la extensión, esperando ver que no tenga o que no haya sido comprometido la porción corta del bíceps o la porción larga del tríceps. Ojo, siempre con ello. Vamos a ver acá, para que volvamos a entender. Miren, vamos a sacar. Si yo veo acá, acá está el subescapular. Miren quién se encuentra acá. Plin, la cabeza corta. Y también acá está el coracobraquial, ¿no? Pero la cabeza corta del bíceps se ve pues afectada cuando tenemos una lesión del manguito rotador, cuando tenemos una lesión del subescapular. Entonces, siempre que hagamos también la anamnesia, revisar al paciente si tiene alguna lesión de la porción corta del bíceps. Ahora, no obstante, miren quién está acá, ¿no? La cabeza larga. ¿Quién está acá? Vamos a ver, vamos a desvanecerlo y vamos a desvanecer acá. Si nosotros nos damos cuenta, acá hay un puente, ¿no? Hay un puente. Entonces, cada vez que si nosotros vamos a tener una lesión del del infraespinoso y del redondo, también tengamos en consideración el tríceps de la porción larga. ¿Por qué? Porque eso hace, pues, que generemos un dolor, una molestia, ¿no? Entonces, es importante que tengamos siempre en consideración este tipo de lesiones o este tipo de acciones que nosotros vamos a poder tener. ¿Correcto? Posterior a ello, miren, cambio el cabezal, ¿no? Y me coloco con un cabezal más específico y ya voy sobre la zona solamente tendinosa. Trabajo sobre la zona tendinosa. Ya no estoy haciendo un barrido general. Trabajo sobre el bíceps. Acá lo que decía hace un rato, ¿no? Si volvemos al bíceps, miren, lo que hace el bíceps, esta porción va a elevar y va a coaptar la cabeza del húmero contra el glenohumeral. Pero miren, cuando ponemos la onda de presión radial sobre esta zona, sobre la B deltoidea, es donde el paciente genera un alivio y tenemos que hacer siempre un barrido general sobre ello, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, acá yo uso este láser, que este es un láser de 905 nanómetros, tiene 100 miliwatts, y voy a trabajar un aproximado de 8 joules. Ojo, de densidad energética de 8 joules, no de la energía total que entrega, sino de densidad energética porque voy a trabajar puntos. Ojo, miren, en este tipo de láser que creo que todos tenemos, trabajamos a 8 joules centímetro cuadrado. Más o menos me toma 11 segundos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a trabajar puntos, puntos, puntos. En este caso, voy a trabajar, por ejemplo, la inserción, ¿no? Voy y trabajo los puntos interseccionales, nada más. No hago un barrido muscular porque el músculo generalmente, si bien es cierto, tiene una lesión, pero no es que esté desgarrado, no tiene una ruptura, sino más que nada vamos a ver que las rupturas van a ser dadas en el tendón. Entonces, como esto va a ayudar a la parte miotendinosa, yo pongo acá el láser para ayudar al proceso de recuperación, que es de 905 nanómetros, para inhibir el dolor y para modular el proceso inflamatorio, ¿no? Voy también a la zona miotendinosa, ¿no? Del infraespinoso, hago también una zona lateral de la inserción del infraespinoso y del redondo, hago todo un barrido de puntos, 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 me toma tiempo, obviamente. Me tomo unos por lo menos 7, 8 minutos, pero soy porque voy de punto en punto. Con este tipo de láser que son así bajitos, yo no puedo quedarme pues y hacer un barrido, como veo mucho en redes. A veces veo que están haciendo un barrido con 100 miliwatts. O sea, no se puede hacer eso porque la dosificación no va a entrar precisa. Tenemos que quedarnos 11 segundos en el punto. Pasar al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Eso pasa cuando tenemos láser de baja potencia. Eso cambia cuando hay un láser de alta potencia, obviamente, ¿no? Cuando tenemos un láser de alta potencia, sí tenemos una capacidad interesante de poder decir,
Bueno, hago un barrido, ¿no? Porque ahí puedo hacer, porque tengo más potencia, entrego más rápido la energía. Pero con los láser de baja también podemos lograrlo. Pero ¿qué pasa? Hay que tener paciencia. Lo mismo sucede con los puntos del redondo menor, ¿no? Y la fotobiomodulación del subescapular. Entonces, hasta ahí creo que tenemos todo claro. Voy a pedirle a una compañera que se acerque por acá para poder explicar un poco más cómo podemos hacer el tratamiento. Este, este, pásame la sillita. ¿Está por acá? Ven por acá. El modelo. Estoy terminando para allá. William por acá. Te vas a ir. Enfoca bien. Vamos, acá hemos dibujado cómo el paciente está. Generalmente, cuando hacemos una intervención o un tratamiento de hombro, el fisioterapeuta tiene que estar, la paciente tiene que estar dando la espalda al fisio para no introducirnos en la parte anterior, ¿no? Por un tema de cuidado. Sí. Vamos a ver, como dije hace un momento, que en el equipo vamos a tener dos tipos de aplicadores y vamos a trabajar zonas de barrido, ¿no? En este caso, yo voy a hacer una zona de barrido, por ejemplo. Primero, voy a cambiar mi transmisor y voy a hacer con el transmisor de 20 centímetros. Algo muy importante es que yo puedo empezar a trabajar desde, no sé si se puede ver, desde 0,3 bares, que es lo mínimo, ¿no? Y voy a trabajar más o menos en 15 o 14 hercios según mi criterio. Siempre la onda de presión necesita gel para poder acoplarse a las diversas estructuras. Recuerden que es un efecto mecánico que es efecto de sonido, ¿no? Es una onda sónica de presión. Entonces yo tengo que tener un área de tratamiento. El gel nos va a ayudar a conducir la onda de presión. Entonces, si mi paciente está muy adolorido, tiene mucho dolor, permítame. Ahí está. Yo lo que voy a hacer es voy a empezar en 0,3 bares. ¿Qué hace? Que esto me permite que sea una dosis tan baja que yo pueda poner mi dedito y no generar dolor. Bueno, sí transmite molestia, ¿no? Pero yo puedo empezar con estructuras muy bajas, desde 0,3, teniendo a mi paciente un barrido, yendo hasta las zonas principales del redondo, el infraespinoso, el supraespinoso. Bien, es más, yo puedo trabajar con una presión tan baja que puedo ir sobre la articulación, sin generar tanta molestia en el paciente, ¿no? Obviamente que si yo empiezo ya a subir progresivamente y veo que a mi paciente no le genera tanto dolor, puedo ir subiendo y simplemente bajando mi dosis hasta ahora. Estoy acá más o menos en 1,4, 1,5. Trabajo más la zona muscular. Solamente me dedico a la zona muscular, ¿no? Y voy, como dije, trabajo también la zona deltoidea. Voy desde abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Hago una vez y trabajo delante. Como ven, si yo hago esto, la paciente se empuja. Yo acá trabajo mi brazo, mantengo acá y no hago que el paciente se movilice. Voy a la zona subescapular pidiéndole al paciente que genere una rotación externa del brazo, ¿no? Para que podamos aperturar un poquito más. Entonces, de esta manera, yo puedo trabajar a nivel zona anterior. Una vez que yo haya cumplido más o menos con un barrido total de la zona muscular, que pueden ser entre los 3.000 o 2.000 pulsos, va a depender mucho de cuánto más o menos nosotros queremos trabajar. Pero yo siempre digo, no veamos tanto los pulsos, porque los pulsos al final no es una métrica exacta, 2.000 pulsos. Esto va a ir variando conforme es.
¿Qué hubiera pasado si mi paciente no llegaba a 1,4 y solamente me llegaba a 0,7 por el tema del dolor? Y como que soportaba 0,7. Entonces yo no hacía 2.000 pulsos, hago el doble, hago 4.000 o por lo menos hago 3.000 pulsos. ¿Para qué? Para compensar la falta de la dosis, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Posteriormente a ello, retiro mi aplicador y con ello voy voy sobre un agente, un transmisor más puntual. Miren, es un transmisor tan puntual que si yo voy a las máximas dosis, bueno, pues no bien, ajá, si yo voy solamente voy a ir a 0,4. Si yo voy a 0,4 bares, que es la máxima dosis que se puede trabajar en tendinopatías, y yo trabajo sobre ello un poco de gel, vamos a ver si es que se puede enfocar, no sé si se puede enfocar ahí, pero vamos a ver cómo se genera una burbuja interna, ¿no? Vemos cómo se genera la burbuja interna. Esta burbuja es lo que genera el traspaso, ¿no? Obviamente, yo a esta dosis no le voy a pasar a mi paciente. Voy a bajar la dosificación y también, una vez más, voy a empezar desde la versión más baja. Más baja. Voy a ir a la zona pegminosa y voy a empezar a trabajar, ¿no? 0,3, lo que mi paciente soporta, voy subiendo, 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 subiendo. Si el paciente me dice, me incomoda mucho, si el paciente me dice, ya me duele mucho, bajo. ¿Tenía molestia? Me dice que no, me quedo ahí. Punto, 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 punto. Voy haciendo los puntos. Voy generando acción en los puntos. Ya no hago barrido, porque ya hice barrido con mi otro transmisor. Voy a la zona de idea. Igual, trabajo sobre la idea y me quedo ahí. Ya trabajé la zona anterior. Cuando quiero trabajar la zona de fuerza polar, hago una rotación y voy por encima. De esta manera voy trabajando, ¿no? Y si mi paciente tiene alguna molestia o lo. Oh, la zona de fuerza polar está acá por encima, no vaya a ir por acá abajo, no se va a ir, no se va a hacer, es siempre por la parte superior, ¿ok? Entonces, una vez terminado esto, normalmente, el paciente no debe tener dolor, no debe de tener molestias. Eh, Cuando terminamos las terapias por ondas de presión radial, hay una mala práctica terapéutica que a veces sucede, que dicen que el paciente termina con dolor y no quiere volver más. Eso sucede porque tenemos pues dosificaciones de 2 bares y 2,5 bares y la falta de entrenamiento hace que de frente vayamos a 2 bares y el paciente no resiste, el paciente dice aguante señor y al final terminamos con una lesión, ¿no? El paciente termina con dolor, termina con equimosis, moretones, y el paciente no quiere volver más acá. Dice, no quiero volver más, no quiero tener más tratamientos porque me dolió mucho. Lo que sí es normal es decirle a tu paciente, señor, señora, el día de hoy hemos hecho el tratamiento con ondas de presión radial y lo que es tal vez es probable es que el día de mañana o el día de pasado mañana usted sienta una sensación de rigidez, molestia o tal vez inflamación, pero no debe tomar ningún agente que sea pues algún antiinflamatorio. Eso se tiene que ver también con la parte médica, porque sabemos que si vamos a trabajar ondas de presión radial, debemos de limitar los analgésicos. Entonces, el paciente debe de estar consciente de ello y también él tiene que hablar con el médico que también le estamos indicando que está haciendo una terapia que ya está programada para no tomar analgésicos. Entonces, no solamente es nuestra parte, sino también trabajar con el paciente, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos trabajar al paciente. Como dije hace un momento, es importante revisar la porción larga del bíceps si el paciente le duele, cuando hacemos algún estiramiento, cuando hace algún movimiento, y la porción corta del bíceps. Ojo, tríceps, porción larga, bíceps, porción corta. Importantísimo para poder también diagnosticar si tenemos alguna lesión mayor, ¿no? Porque lo demás, ya vemos que trabajando el manguito de rotador con el deltoide, tenemos pues un tratamiento bastante efectivo. He tenido pacientes con este tipo de tratamiento y la verdad que la tasa de efectividad de la onda de presión radial es muy alta.
más del 90%, 95% de pacientes con una buena sesión de onda de presión radial y con un buen tratamiento de fotobiomodulación tienen éxito. Son muy pocos aquellos que no entran, ¿no? Pero a veces hay que tener en consideración lo que dijimos inicialmente. Si es un paciente que tiene una tendinopatía reciente, 3, 4 días, no es para onda de presión radial. No le hagamos mala fama a la onda de presión radial. La onda de presión radial no es para todo, no es para todo momento. Seamos inteligentes. Si nosotros tenemos un equipo que nos va a dar, pues, respaldo, garantía y presencia clínica, sepamos utilizarlo. No es para todo. Entonces, es importante lo que nosotros debemos de tener en consideración para nuestros tratamientos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a tiempo? Perfecto. Listo, muchas gracias. Quisiera saber, bueno, creo que ya terminamos porque es un abordaje terapéutico bastante sencillo, no es tan complejo para nosotros. Quisiera saber si tienen algunas dudas, algunas consultas, si no, ya para terminar este pequeño webinar acerca del abordaje terapéutico de la onda de presión radial y si tienen alguna consulta, ¿no? Personalmente, utilizo el equipo de Stormedica, es un equipo que, pues, como dije, nos da la capacidad de trabajar desde los 0,3 bares, que es algo bien interesante, ¿no? Y nos permite tener en consideración todos estos pacientes. A ver, voy a trabajar algunas consultas. Hola Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida desde Buenos Aires, Paola. Gracias por estar acá. Que me dice, licenciado, el aplicativo programa que diseña sus diapositivas. Bueno, esta presentación la he hecho en Canva, algunas presentaciones las hago en PPT, pero esta específicamente la he hecho en Canva. Muchas gracias. Perfecto, excelente. Bueno, creo que no hay dudas porque he tratado también de ser bastante gráfico en lo que estamos haciendo y creo que de todas maneras sí es importante tener esto bien claro, ¿no? Es importante tener este tipo de abordaje terapéutico y sobre todo tener la consideración de que la onda de presión radial bien ejecutada en los tiempos, en los momentos correctos, con buen diagnóstico médico, eso sí, nosotros la onda de presión radial, cuando nos envía el doctor o cuando nos llega un paciente con onda de presión radial, pensemos en este momento, pensemos en este momento, que siempre digo. A ver. Pensemos en esto. ¿En qué estadio está mi paciente? Si está en sobrecarga, está en tendinopatía inicial, ya tiene una tendinopatía degenerativa, ya está en una ruptura. Pensemos en ello, porque de esto va a depender el éxito de nuestro tratamiento. Y seamos muy quisquillosos con esto, porque si no, si le vamos a dar onda de presión radial a un paciente con sobrecarga tendinosa, no vamos a tener mejor éxito. Si le vamos a dar una tendinopatía que está iniciando y que no es degenerativa, bueno, vamos a tener por ahí algún éxito, pero no es lo más óptimo. No tratemos de darle ondas de presiones radiales a todos nuestros pacientes, sino también para los que necesiten, ¿no? Porque llega un momento en que también las fibras del colágeno que están naciendo pueden degenerar el tratamiento. Eso es lo importante. Las ondas de presiones radiales tienen un tiempo. Normalmente son 4 sesiones. Personalmente yo hago 4 sesiones. 4 sesiones, pasamos consulta conmigo, mando a consulta médica para que también el doctor me diga cómo está yendo y de ahí al mes nos volvemos a reunir. Si el paciente va bien, excelente, quedó, se le da alta. Obviamente nunca dejamos de lado el ejercicio terapéutico, eso sí, por favor, no dejar de lado el ejercicio terapéutico. Durante todo el tratamiento que hemos hablado del abordaje terapéutico de ondas de choque, no hay que excluir el ejercicio terapéutico, siempre debe de estar. Es algo que tiene que quedar en claro y fuerte. No debemos de dejar el ejercicio terapéutico. ¿Correcto? Perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por estarnos acompañando. Espero que la siguiente fecha que tengamos presente va a ser ya creo que vamos a hablar ahí del abordaje de fisioterapéutico con unas depresiones radiales en la rodilla, ¿no? Porque ahí tenemos que hablar de varias cosas. Y bueno, creo que es todo. Le voy a dejar acá. Si quieren hacerme alguna consulta o quieren llegar a comunicarse conmigo, pueden seguirnos en nuestras redes, que es FIMED,
¿no? FIMED Perú, y mis redes personales están al lado izquierdo, si es que caso desean tener alguna consulta, si es que ya trabajan con ondas de presión radial, o si es que en algún caso tienen la necesidad de aprender un poco más, o si quieren tener alguna visita especializada, también pueden contactarse con FIMED para poder que puedan lograr tener una visita especializada, ¿no? Bueno, conmigo, muy buenas noches, gracias por su atención y sobre todo por estar presentes acá hasta esta hora. Que tengan muy buenas noches.